Les voy a compartir algo con todo el pesar de mi corazón. Estoy un poco decepcionado con esta película, pero vamos a ver por qué. Vamos a hablar de Mank. Buenos días, tardes o noches, bellos hermanos. Yo soy Rafa Salinas y hoy vamos a hablar de Mank, de David Fincher. Hay mucho que decir sobre esta película, así que tal vez me extienda demasiado, pero bueno, vamos a hablar de ella. Pero, ¿de qué trata esta película? Esta es la historia de Herman Mankiewicz, un guionista de Hollywood en los años 30-40 que precisamente colaboró con Orson Welles para escribir la mítica historia de Citizen Kane, esta que es considerada por muchos la mejor película de la historia. Así que bueno, vamos a hablar y vamos a abrir todo este panorama de qué representa esta película. No solamente es una película, o sea, no es otra película en la filmografía de David Fincher que desde el 2014 no sacaba nada en el cine, así que ya es un evento bastante importante y se venía anunciando básicamente ya desde hace varios años y Fincher ha mencionado que desde los años 90 quería hacer esta película porque es muy especial para él, simplemente por el hecho de que su padre, Jack Fincher, quien ya ha muerto, escribió el guión de esta película y Fincher lo quiso retomar. Toda esta historia, todo este guión se basa en varias anécdotas que este escritor que llegó a Hollywood para abrirse paso en la industria y cuyo mayor trabajo, por el que prácticamente también ganó un Oscar, fue El Ciudadano Kane, básicamente. Es una historia que no muchos conocen y que siempre se le atribuye precisamente a Orson Welles todo el crédito de esta película, y ni siquiera es una historia 100% real, digamos. Hay muchos huecos ahí, hay muchas cosas que son solamente especulaciones y que le dan mucha imaginación a todo lo que realmente pasó, porque realmente el hecho de que haya o no pasado toda esta disputa y qué tanto pertenece aquí en el guión de Citizen Kane todavía se está especulando hasta la actualidad. Hay distintos documentos, hay distintas versiones, hay distintas entrevistas de distintas personas que estuvieron muy allegados a estos dos personajes que dicen que realmente el guión es de tal persona o de tal persona. Son muchas cosas. Hay muchas cosas a tomar a consideración. Ahora, ¿qué es lo que hace bien esta película? Yo creo que es una de las películas más bellas que han salido en el año. Realmente todo el look en blanco y negro, y de los años 20 hasta los años 40. Desde ya la fotografía es hermosa y está muy bien realizada. Siempre Fincher como que tiene este ojo también medio fotográfico en el que se puede notar perfectamente la influencia que pone sobre sus directores de fotografía. Y como todo siempre va de un mismo estilo. Todo está muy minuciosamente llevado a cabo, o sea, todas las escenas. No hay ninguno, tal vez no pude encontrar en esta primera visualización ningún fallo de continuidad. O sea, Fincher es un obsesivo, es un minucioso. De hecho se le conoce por eso, porque repite hasta 100 veces una simple toma. Y pues en este caso y en todos los casos de la filmografía de Fincher, incluso los actores secundarios hacen buenos papeles. En Mank todos están bien. No diría que hacen excelentes actuaciones, siento que están un poco arriba de lo muy bueno y abajo de lo excelente, pero realmente desde Gary Oldman hasta Lily Collins, hasta Amanda Seyfried, hasta todos los otros personajes que se involucran en esta historia, lo hacen bastante bien. Ahora, el guión está bien escrito, o sea, realmente no sé qué tanto haya cambiado de la versión original del guión de Jack Fincher hasta esta edición, pero está bien. Hay muchas cuestiones de repente que se meten ahí, que no solamente se implica el hecho del momento en el que estaba escribiendo Mank, esta historia que se convertiría en Citizen Kane, sino que se remonta años atrás, desde antes de la Gran Depresión hasta después, y cómo fue progresando su camino por Hollywood, cómo se iba peleando con grandes entes, incluyendo a Louis B. Mayer o a un William Randolph Hearst, que también precisamente es en este personaje en quien se basa para escribir a Charles Foster Kane. Hay muchas anécdotas, hay muchas cuestiones, incluso en cuestiones sociopolíticas, en cómo la ideología de Mank, que era mucho más socialista, repelía completamente al resto de las personas con las que convivía, cómo era un personaje orgulloso, terco, obstinado, y cómo cayó en el vicio del alcohol. Todo esto se retrata a través de distintos flashbacks que se van entrelazando con la historia principal mientras va escribiendo el guión de Citizen Kane, y tiene todos estos conflictos con Orson Welles, que solamente aparece algunas veces en pantalla, pero pues las veces que aparece está bastante bien y ayuda a levantar mucho la película. Ahora, ¿por qué digo que tengo este conflicto y por qué me decepcionó un poco? Siento que en general, o sea, todo el ente que representa esta película le falta un factor emocional importantísimo. Hay algo
que falta ahí que simplemente es una barrera muy potente con el espectador. Y no va a ser para todos los espectadores, siento que va a ser un poco divisivo este concepto, sino que a mí en mi caso en ningún momento pude conectar al 100% con ninguno de los personajes. El personaje de Mank en sus momentos más patéticos, más tristes, más donde se requería un poco de empatía, un poco de humanidad, no logró causar nada en mí, a pesar de que todo estaba bien en esencia, la fotografía, el guión, la actuación de Gary Oldman, en todo en esencia está ahí, pero hay algo que falta. No sé si atribuírselo como tal al guión, a la dirección de David Fincher, que no siento que vaya tanto para ahí, sino más bien como para el montaje, que sí representa todo esto de manera perfecta, pero sigue siendo bastante superficial, o sea, hay un concepto emocional que no está presente ahí simplemente. Incluso sí podría decir que en el montaje hay algunas cuestiones que de repente para mí rompían mucho con lo que ya iba construyendo, o sea, la manera en la que iba trascendiendo alguna escena y de repente se cortaba con otra escena o hacía una transición a otra escena, era como que rompía un poco con todo lo que iba construyendo para mí. Incluso sí siento que hay algunas transiciones medio extrañas que no tenían mucho sentido por ahí, aunque pudieron haberla hecho de distinta manera. Siento que tendría que verla más veces para identificar tal cual esas causas del por qué no logró conectar al 100% conmigo, pero también siento que es una película muy especial, o sea, es una película que David Fincher toma con todo el amor de su corazón porque viene de su padre básicamente, y la convierte en un proyecto personal, ambicioso, que genera todas estas expectativas, y al final siento que se encierra demasiado él mismo en lo que quiso transmitir, que no lo pudo transmitir a los demás como él pensaba, como él quería. Si bien para los amantes del cine, los que conocen todo lo que pasó detrás de esta historia y para los que pueden identificar todas las referencias, todos los personajes que van saliendo, porque sí se hacen muchas, siento que sí va a ser un deleite, y en general, de hecho, para mí lo fue. O sea, a mí me gustó mucho ver retratados ciertos personajes, ciertos momentos de la época de la Gran Depresión dentro de Hollywood. Me interesó bastante ver cómo se movían mucho las cosas dentro de los estudios, los guiones, la dirección, incluso cómo el peso de los productores se influía muchísimo en ese tiempo. Y también incluso algunas cuestiones sociopolíticas y todas estas discusiones que había entre los personajes, las disfruté. Hay secuencias muy buenas, hay secuencias inolvidables, hay secuencias que narrativamente, o sea, en cuanto a narrativa audiovisual, son una joya. Sin embargo, hay algo que falta, hay algo que simplemente no termina de hacer clic. Y no sé si solamente fui yo o es una percepción más general. Tengo que decirles, David Fincher es mi segundo director favorito. David Fincher es la razón por la que me gusta el cine. O sea, me empecé a echar sus películas a los 13 años de edad, una tras otra. He visto toda su filmografía más de una vez. Entonces, simplemente esta película siento que yo la puse en un pedestal antes de que saliera y esperaba algo diferente, si les soy sincero. No digo que sea mala, o sea, técnicamente es de las mejores películas del año, aún así con todo esto que les estoy diciendo, pero pues sí siento que ahí faltó algo, que tal vez Fincher no fue demasiado duro consigo mismo como fue con sus actores. Si bien sabemos que es un director completamente minucioso y que quiere todo a la perfección, siento que en esta ocasión se encerró demasiado en que literalmente quería un producto tan perfecto que le faltó criticar a la persona más importante de este trabajo, a él mismo. Así que pues en general Mank es como ya viene siendo la tendencia de otros grandes directores en estos años, Alfonso Cuarón, Quentin Tarantino, Martin Scorsese, de volver a otra época y mirarla con amor. Esta es la carta de amor de David Fincher al cine como tal. ¿Es efectiva o no? Eso ya dependerá de cada quien. Realmente una película o cualquier producto artístico depende de esta relación bilateral entre todos los que están implicados en la creación artística y quién la consume para darle ese comentario final. En mi caso, no es ni de lejos mi favorita de David Fincher. Disfruté muchas partes, incluso ya conociendo un poco más de la historia de Mank y Orson Welles. Conociendo ciertas referencias, conociendo un poco del trasfondo, pude identificar algunas referencias y eso me gustó muchísimo, como que darle ese significado y esa intertextualidad. Pero siento que para el público en general y para personas que tal vez no están tan allegadas con esta historia y que no les interese demasiado, sí va a ser un poco repelente. Si bien yo tuve todos estos conflictos que no terminaron de cerrar en mí, realmente me parece una de las mejores películas del año. Y por todo esto le voy a dar una calificación de 8.5.
Ahora bueno, me interesa muchísimo saber cuál fue tu percepción, cuál fue tu experiencia, porque siento que es una película que sí va a dividir. Déjenme su opinión abajo en la caja de comentarios, yo con gusto los voy a leer. Si el video te gustó, te agradecería mucho que le dieras like y lo compartieras con tus amigos, eso me ayudaría muchísimo a crecer el canal. Si no estás suscrito, ¿qué esperas? El botón está justo aquí abajo y no te va a tomar más de 5 segundos y le puedes dar clic a la campanita para que te lleguen notificaciones cuando suba un nuevo video. Aquí te van a estar apareciendo todas mis redes sociales para que podamos interactuar afuera de YouTube y ya te la sabes, yo soy Rafa Salinas y yo me despido.